Minutos, ya estamos de vuelta aquí en Mañana Será Otro Día por Radio Concierto para hablar sobre una investigación que fue desarrollada por la Fundación Vértice Urbano en colaboración con ONU Mujeres y que realizó un estudio, un mapeo de las iniciativas solidarias que se dieron durante la crisis sanitarias y que reveló que el 68% fueron lideradas por mujeres. Para hablar de esto estamos en contacto con la directora del estudio de Fundación Vértice Urbano y arquitecta de la Universidad de Chile, María Paz Rodríguez. María Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Constanza, buenos días. Bueno, partamos por qué iniciaron, por qué quisieron hacer este estudio, porque me imagino que había una especie de sospecha del resultado que iban a encontrar, ¿o no? De que la mayor cantidad de iniciativas, que fueron muchísimas y que todavía siguen existiendo algunas de ellas, fueron lideradas por mujeres. Sí, así es. Mira, Vértice Urbano es una agrupación de mujeres dedicada a estudios urbanos desde el activismo. Uh-huh. Nuestro trabajo ha estado ligado fuertemente en los últimos años al contexto nacional, revuelta social, el proceso constituyente. Y bueno, durante la pandemia, a través de, a partir de las cuarentenas y el fuerte encierro que sufrimos, desarrollamos un mapa interactivo de vías comunes e iniciativas de cooperación, esto en mayo del 2020, que nos permitiera desde el encierro saber a dónde y facilitar la entrega de ayuda para saber a dónde poder dirigirla. En este mapa se inscribieron más de 400 iniciativas a lo largo del país, incluso hubo inscritas desde Rapa Nui, y es a partir de este mapeo que desarrollamos una primera investigación en conjunto con ONU Mujeres para poder conocer más sobre las organizaciones a través de la caracterización de estas. ¿Qué tipo de iniciativas fueron las que estudiaron ustedes? En su mayoría, por ejemplo, las ollas comunes. ¿Cuáles fueron, esas actividades que incluyeron en este estudio? Sí, fueron ollas comunes, centros de acopio, hubo mucho organizaciones también que desarrollaban canastas solidarias y entrega de ayuda, no solo de alimentos, sino que también de insumos que tenían que ver con esta crisis sanitaria. Ese fue era un amplio espectro, o sea, se entregaban incluso organizaciones, entregaban ropa, porque la crisis fue súper amplia, o sea, no solo fue como en otros casos donde era solo la crisis del hambre, sino que también aportaron a ayudar desde la misma sociedad civil con otro tipo de entrega de ayuda. María Paz, y una de las principales conclusiones de esta investigación es que durante la crisis sanitaria, tanto los cuidados privados como los públicos, porque ya hemos visto, ¿cierto?, qué es lo que pasó al interior de los hogares, donde la mayor cantidad del trabajo, de las tareas, entre tener que, ayudar a los niños con las clases, trabajar, mantener la casa, cocinar, etcétera, estuvieron en los hombros de las mujeres. Pero no solamente. En el fondo, lo que revelan ustedes en este estudio es que esto no solamente ocurrió a nivel privado, sino que también como público, en el sector público, y fueron asumidas mayoritariamente por mujeres. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación que ustedes ven? O sea, para nosotros esto tiene que ver directamente con las labores de cuidado y cómo tradicionalmente se ha asumido o se han delegado al rol de las mujeres en el desarrollo de esto. O sea, por ejemplo, efectivamente, como tú decías al principio, para nosotros sí era una sospecha que principalmente eran las mujeres las que desarrollábamos este tipo de iniciativas, pero a través de esta investigación pudimos comprobar con datos que las organizaciones estaban principalmente compuestas por mujeres y cerca de un 70% lideradas por ellas, ¿cachai? Y esto tiene que ver fuertemente con lo que desde el feminismo llamamos como las labores de cuidado y donde nosotras constatamos una vez más que están alojadas. Ya, y eso, una vez que uno tiene el diagnóstico, ¿cierto?, que como tú dices, se confirma algo que veníamos sospechando en este estudio, uno piensa para qué sirve este insumo y es para aplicar políticas públicas que cambien esta realidad, ¿cierto?, que incentiven a que no sea solamente las mujeres las que estén en las labores de cuidado o que se establezca una remuneración, por ejemplo, para las labores de cuidado. ¿Cómo ves tú esa parte de la discusión? ¿Qué propuestas crees que tienen que llevarse adelante para cambiar estos números? Sí, mira, a partir del informe, donde pudimos obtener no solo, por ejemplo,
el tipo de datos ligado a temas de género, sino que también, por ejemplo, se reforzaban ideas como que las principales dificultades que se dieron a través del desarrollo de estas iniciativas estaban, por ejemplo, la disminución de personas que podían asistir a desarrollarlas por tener que atender urgencias en el hogar, por tener personas a su cuidado, incluso por tener que asistir a estas instancias para poder desarrollarlas con niños a cargo. Imagínate que solo un 14% mencionó que en el desarrollo total de estas actividades la disminución se había dado por contagios de COVID, o sea, estábamos insertos en una situación de pandemia y bueno, eso a nosotros nos da cuenta de que no es solo en el día a día, sino que también durante la crisis se pone a disposición y se asume también como un rol que debería estar también ligado y no debería ser una cuestión de género. O sea, no deberíamos ser solo las mujeres, sino que deberían haber políticas que apunten al desarrollo de las labores de cuidado con corresponsabilidad, que el problema no es que existan las labores de cuidado, sino que se alojen en un género como si fueran parte intrínseca de él. Claro, entonces, que se entienda por defecto que si los niños están en la casa porque no hay colegios, porque por la pandemia no hubo colegio presencial durante mucho tiempo, quienes tienen que estar ahí son las mujeres, las madres. Así es. Y eso fue un dato súper importante. De hecho, ponte tú, pudimos darnos cuenta que la mayoría de estas actividades se desarrollaron en casas particulares, por ejemplo. Hay pasajes, plazas, colegios, y esto reflejaba también una percepción que fue muy fuerte en un alto porcentaje, que también lo pudimos ver a través de esta investigación, y es que las principales ausentes fueron las instituciones públicas. O sea, se declaró que en su mayoría no hubo muy pocas organizaciones que recibieron aportes de instituciones públicas. Entonces también hay un desconocimiento y una falta de políticas aplicadas para que, no solo en momentos de crisis, sino que en el día a día, imagínate que en una crisis esto se exacerbó, pero en el día a día efectivamente estas labores se alojan en las mujeres y una vez más, en un contexto de crisis las volvemos a desarrollar nosotras. O sea, nosotras como Fundación Vértice, de hecho, el 9 de noviembre vamos a lanzar un informe donde también se presentan, por ejemplo, datos históricos de las ollas comunes. Y eso es nuevamente mostrar a las mujeres, y es por eso que también yo creo que la gente ha podido ver, por ejemplo, fotos donde siempre son mujeres las que están ahí, y a través de esta investigación, y por eso es súper importante también desarrollar investigaciones con datos desagregados de género, se confirma que esto efectivamente históricamente ha sido así. Ya, y claro, y ahí uno se hace la pregunta de si esto es modificable a través de alguna política pública o simplemente es algo cultural también. Estoy siendo abogado del diablo, en general, las cosas culturales también, eso no necesariamente significa que sea bueno, pero ¿cómo lograr que si se necesitan ollas comunes, sean los hombres los que estén desarrollando eso? Cuando a mí me tocó hacer varios reportajes, ir a visitar en las organizaciones, ¿cierto?, en algunos sectores periféricos de Santiago, y por la naturaleza, o sea, hay una cosa natural de las mujeres de cuidar al resto. Tengo que cuidar, si ya no es a mi gente adentro de mi casa, tengo que cuidar a mis vecinos, tengo que organizar porque no hay suficiente comida, porque estamos todos sin pega, etcétera. Y hay una tendencia como muy natural que nos sale a nosotras las mujeres. ¿Cómo se cambia eso o se mejora, digamos, o se reparte? Es que efectivamente no es natural, sino que es tradicional. Sí. Que forma parte de una construcción social, sí, que está muy arraigada y que efectivamente, como cualquier construcción social, se puede modificar. Y modificar también en pos de, repartir las cargas, porque efectivamente estas labores de cuidado son una carga, porque son un trabajo. O sea, no solo tiene que ver con el asumir que es tiempo y disposición, sino que también es la invisibilización de esto como un trabajo extra que asumimos por esta tradición que existe desde décadas atrás, y que por eso también está estudiado, y por eso también es importante la existencia de este tipo de investigaciones, por ejemplo, que nos permitan el poder reconocer el trabajo de las organizaciones, evidenciar la participación y liderazgo de las mujeres, y también
poder problematizar, tal como tú lo estás haciendo, sobre, por ejemplo, por qué somos nosotras las que lo desarrollamos y cómo poder también cambiarlo. Ya, ¿y cómo se cambian? Pensando que además estamos, primero, en un proceso constituyente donde este tema está también presente, ¿cierto? El tema del cuidado en general. Y también estamos en un proceso electoral, donde también es un tema que está sobre la mesa, no de todos los candidatos, pero de algunos. Sí, por supuesto. O sea, pasa mucho que parte importante de para poder cambiar esto es, en primera, poder reconocerlo, poder saber que esto es un hecho, que no es un invento, que no es un secreto a voces, como era un poco nuestro sentir antes de desarrollar esta investigación. O sea, si tú buscas, por ejemplo, información, es súper difícil encontrar a lo largo de la historia identificados, por ejemplo, la importancia y el valor y el rol de las mujeres dentro de la construcción de la sociedad. Entonces, es súper importante, primero, dar a conocer, yo también siento que es un poco posicionar el tema de las labores de cuidado, en qué consisten, por qué han estado también alojadas en nosotras, para poder cambiarnos, y también creo que es súper importante el hablar de la sostenibilidad de la vida de las personas, no solo, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, como se dio ahora, porque finalmente lo que hizo la pandemia fue evidenciar de la forma más cruel una realidad que siempre está súper acallada y que siempre está súper invisibilizada. O sea, las preocupaciones, principalmente dentro de las políticas públicas, estuvieron enfocadas en la producción y en el mercado, y no en el cuidado, en la calidad de vida, en lo que estaba pasando en la sociedad. O sea, hubo una crisis del hambre que se desarrolló porque la pandemia no solo fue la enfermedad física, producto del COVID-19, sino que también hubo una enfermedad a nivel social que fue económica, de hambre, en las dinámicas del hogar, y esto sí que fue una sobrecarga. Entonces es súper importante reconocer y empezar a vislumbrar hacia dónde se pueden, por ejemplo, y en qué parte se pueden proyectar políticas de corresponsabilidad de las labores de cuidado. Exacto. Y para terminar, María Paz, ¿tú estás de acuerdo o ustedes están de acuerdo en que exista una remuneración, un pago por las labores de cuidado de las mujeres? Sí, totalmente. O sea, no es la única arista, pero sí efectivamente hace mucho. Yo siento que en nuestro país pasa muy fuertemente que la valoración de lo que uno hace, de la labor que uno hace, independiente si es una carrera profesional, un oficio, lo que sea, está muy ligado a cuánto es la remuneración de eso. Por eso, por ejemplo, se habla de que hay como calidades de profesión o tipos de profesión que te hacen más o menos dentro de esta sociedad. Y bueno, el entender que las labores de cuidado son parte o son un trabajo en sí mismo, a través de, por ejemplo, el poder remunerarlas, sí sería como un avance en este sentido. Como digo, no es el único, pero sí sería un avance. O sea, las labores de cuidado son un trabajo y es importante posicionarlas así. No por nada, por ejemplo, cuando una persona desarrolla la labor de cuidado en su propia casa, se invisibiliza, se vincula mucho al amor, a la voluntad, al cariño, qué sé yo, pero muchas veces cuando lo hace una persona externa que viene a la casa a desarrollarla y se tiene que remunerar, porque si es tiempo, es trabajo, es dedicación, o sea, es un empleo más. María Paz Rodríguez, directora del estudio de Fundación Vértice Urbano, arquitecta de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación con Mañana Será Otro Día. Muy buenos días. Muchas gracias.